Como todos los miércoles tenemos la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán, en esta ocasión acerca de un tema realmente trascendente, importante y que desgraciadamente muchos mexicanos que no tienen familiares fuera del país, ahora sí que no le dan el golpe, por decirlo así, a la importancia de este tema. Es el Día Internacional de las Remesas Familiares. Vamos con Pablo Moctezuma Barragán. Buenas noches, Rubén, estimada audiencia. Hoy, 16 de junio, se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares para reconocer la contribución de los trabajadores migrantes al bienestar social. Hay 200 millones de trabajadores migrantes en 40 países enviando fondos para apoyar a 800 millones de personas en 125 naciones. Las remesas, los miles de millones de dólares que envían a sus países de origen, son parte del sistema financiero mundial y generan en 60 países más del 5% del Producto Interno Bruto, más que la inversión extranjera o la asistencia para el desarrollo. En el año 2019, según el Banco Mundial, las remesas alcanzaron un récord de 554 mil millones de dólares. En México, en el año pasado, en plena pandemia, las remesas rompieron récord, alcanzando 40 mil millones de dólares, superando los 17 mil millones de ingresos petroleros y los 11 mil de turismo. Tradicionalmente, remesas, turismo y exportación de crudo son las principales fuentes de divisas. También superó a la inversión extranjera, que fue de 29 mil millones de dólares, y las exportaciones agroindustriales, que fueron de 39 mil millones de dólares. El Banco Mundial había proyectado una caída en el mundo del 20% de las remesas, pero en México no han dejado de crecer. Son producto de la migración, abandono de hogares, separación de familias, peligros de irse lejos a un país que los discrimina y niega derechos. La migración en México lo provoca que más del 50% de la población vive en la pobreza, en un país muy desigual, con un 50% laborando en la informalidad, con falta de seguridad social y prestaciones, y un deterioro de los salarios contractuales del 80% del poder de compra, comparado con el año 1976. En un país con millones de desempleados, donde los salarios representan apenas el 30% del ingreso nacional y las ganancias más del 60%. El neoliberalismo nos empobreció a los mexicanos. La economía nacional creció desde 1982 apenas al 2%, siendo incapaz de generar empleos y salarios dignos. Nuestro país, arruinado durante 40 años por el neoliberalismo, que empujó al extranjero a más de 10 millones de mexicanos. Allá llegan a un país donde su vida no vale nada, sus familias son acosadas y separadas y se les criminaliza por el solo delito de trabajar. Además, sufren la separación de sus hijos. En el gobierno de Trump, 3,913 menores fueron apartados de sus padres en la frontera. De 2014 a 2019, fatalmente murieron 3,800 migrantes. Por ganarse la vida, muchos encuentran la muerte. En 2019 fallecieron más de 810 personas mientras cruzaban desiertos, ríos y áreas remotas de las diferentes rutas migratorias. En los recientes 5 meses, 115 migrantes han perdido la vida en el desierto de Texas o en las montañas de Arizona. La gran mayoría están indocumentados y no les reconocen derechos, por lo que de hecho trabajan en calidad de esclavos modernos con condiciones de vida precaria e interminables horas laborables. Se sacrifican, ahorran, viven hacinados y mandan dólares a México. Aquí hay alegría por la llegada de ese dinero del exterior, pero es una tragedia que en lugar de generar riquezas gracias al desarrollo nacional sustentable aquí, los mexicanos tengan que emigrar al extranjero a realizar los trabajos más duros para mandar dinero a sus familias. Este mismo año aumentan aún más las remesas. En abril de este año se incrementaron el 39% comparado con el mismo mes del 2020.
Pero los peligros siguen ahí. Joe Biden está expulsando a más mexicanos que en la era de Trump. En enero-mayo regresó a 84,800 y se prevé que siga así. Del total de deportados, 12% son niños y adolescentes. Según el Instituto Nacional de Migración, en ese grupo, 1,166 niños fueron devueltos completamente solos. Así como se sacrifican los trabajadores y ayudan a la recuperación económica, deberían hacerlo las grandes corporaciones que adeudan 700,000 millones al SAT. De hecho, hace falta una reforma fiscal progresiva. Los grandes contribuyentes pagan apenas el 1.3% de sus ingresos de impuestos sobre la renta, mientras los salarios el 11.4%, lo que ha permitido a 10 mexicanos acumular 190,000 millones de dólares. Hace falta un impuesto a la riqueza y suspender el pago de la deuda para dedicar esos recursos a salud y economía y luego renegociar y obtener quitas. Que el peso de la crisis no la paguen los trabajadores solamente. Rubén, muy buenas noches.